Buenas tardes, este es un webinar pensado para todos los interesados en la reforma pensional del año 2023 que se tramitará en el legislativo, en la segunda legislatura, y vamos a dar un recorrido por el contenido, los diferentes capítulos. Mi nombre es Juan Esteban Orjuela, soy gerente legal en COS, que traduce Consulting and Outsourcing Services Limitada. Arrancamos pues con esta reforma pensional, con el contenido y con un primer capítulo, que son las disposiciones generales, en el cual se encuentra el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el plan de ahorro voluntario. Tenemos aquí una parte de la facultad del empleador de solicitar la pensión integral de vejez por el empleado. Luego vamos a ver cada uno de los pilares en detalle. Continuamos con las características del sistema. Vemos en la naturaleza de los recursos que son públicos. Luego seguimos con las prestaciones en el sistema de protección social, que son vejez, invalidez y muerte. Luego seguimos con las características. Luego seguimos con el reajuste de las prestaciones y pensiones que se dará integralmente de acuerdo al IPC. Y veremos que esta reforma tiene una incompatibilidad pensional entre dos pensiones del mismo fondo. Quiere decir que, por ejemplo, la pensión de vejez y la pensión de invalidez son incompatibles. Estamos hablando de las características de los pilares ahora y vamos a desmenuzar cada pilar. Vamos en principio con el pilar solidario. ¿Y quiénes lo integran? Lo integran personas colombianas residentes en el territorio nacional en condición de pobreza extrema. Todavía no se ha definido el valor de ese pilar solidario, de cuánto va a ser la renta que se le va a entregar a esas personas que se encuentran en pobreza extrema. Luego seguimos con el pilar semicontributivo. Este pilar semicontributivo está integrado por personas afiliadas al sistema que tienen 65 años y no hayan cumplido los requisitos para acceder a la pensión. Luego venimos con el pilar contributivo. Está dirigido a los trabajadores dependientes e independientes, a los servidores públicos, a las personas con capacidad de pago para efectuar cotizaciones. Aquí este pilar se divide en dos. Las personas con capacidad de pago podrán contribuir al sistema de régimen de prima media entre 1 y 3 salarios mínimos. Así es como está planteada la reforma, entre 1 y 3 salarios mínimos, pero es posible que el valor del salario mínimo aumente o disminuya. Y es posible también que el techo de los 3 salarios mínimos disminuya. Luego viene, en ese pilar contributivo, un pilar de ahorro individual que tiene el afiliado para cotizar en un fondo a partir de los 3 salarios mínimos hasta los 25 salarios mínimos, que es el tope. Luego vienen las obligatoriedad y el monto de las cotizaciones, que son a todas las personas dependientes e independientes que devenguen más de un salario mínimo. Luego tenemos esta responsabilidad por el pago de las cotizaciones, que en esta reforma cambia porque la responsabilidad también va a estar a cargo del empleador. Pero también en los contratistas va a haber unos cambios de que el contratista mismo tendrá unos mayores controles para tener la seguridad de que el contratista haga los aportes adecuadamente. Por último, tenemos que el ingreso base de cotización al sistema de protección social integral para la vejez es un salario mínimo. Si hay multiplicidad de contratos, se paga por un salario mínimo por cada uno. Luego tenemos que para los trabajadores independientes, el cálculo se hace sobre el 40% de los ingresos.
pero también hay que remitirse al estatuto tributario para una deducción de costos. No todo en el contrato hace parte del 100%, sino que se deben deducir algunos costos. Luego vamos con los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá las siguientes fuentes de recursos en cada una de sus subcuentas. Una subcuenta de solidaridad que será para pagar las pensiones de invalidez. Luego el capítulo quinto tendrá una cotización por días o semanas y esta es muy práctica para liquidar en la pila por periodos inferiores a un mes. Después tenemos que puede haber una cotización básica de 1 a 7 días dentro de la pila. Luego vemos que el porcentaje de cotización se hará de acuerdo a los días laborados. Y como ya veíamos antes, la multiplicidad de empleadores se tendrá en cuenta para efectos de cotizaciones. También el mínimo de derechos y garantías de los trabajadores dependientes que cotizan por días o por semanas. También habrá una forma de pagar la planilla para los independientes que cotizan por días o por semanas. En el capítulo 6, en la pensión integral de vejez, tendremos una liquidación y monto de la pensión integral de vejez en el pilar contributivo que arranca en el 65%, al igual que en la actualidad con la ley 100. En el complementario de ahorro se determinará de la siguiente forma: un mecanismo de financiación y pago para la etapa de desacumulación y una integración y pago de la pensión de vejez. ¿Qué es la integración y pago? Pues la suma de lo cotizado al régimen de prima media o colpensiones sumado con lo cotizado al fondo de ahorro individual. Después tenemos en el capítulo 7 unos beneficios especiales frente a la pensión integral de vejez. Beneficios tales como a padres o madres con hijo inválido. Tendremos beneficios de semanas a mujeres con hijos, 50 semanas por cada hijo. Tendremos la prestación anticipada de vejez. Y tendremos la pensión familiar que todavía la tenemos en este momento, pero tendrá unos requisitos distintos, que tendrá un régimen de transición y tendrá también un auxilio funerario, pensión familiar. Pues seguimos con la pensión de invalidez y el estado de invalidez sigue siendo igual que con la ley 100, mayor al 50% del ingreso base de cotización. La entidad reconocedora de esta pensión de invalidez aquí cambia, ya no serán los fondos privados, sino que será únicamente Colpensiones. Los requisitos para obtener la pensión de invalidez serán los mismos en términos de semanas, 50 semanas en los últimos 3 años. El monto de la pensión contributiva de invalidez iniciará el 45%, igual que con la ley 100. La financiación de la pensión de invalidez, como lo veíamos, solamente hace parte del régimen de prima media. La revisión de la pensión contributiva de invalidez, la revisión es cada 3 años de la pensión. Y la indemnización sustitutiva o devolución de saldos en la pensión de invalidez. Como en la ley 100, también si no se cumplen con los requisitos, se entregarán una devolución de los saldos o una indemnización sustitutiva con Colpensiones. Luego tenemos un capítulo 9 en pensión de sobrevivientes, pues habrá unos requisitos para la obtención de contributiva de sobreviviente o sustitución pensional, dependiendo la edad de la pareja. También habrá unas reglas claras de cuáles serán los beneficiarios de la sustitución pensional por muerte. Recordemos que es el cónyuge o compañero permanente que convive bajo techo, lecho y mesa en los últimos 5 años. También vamos al monto de la sustitución pensional por muerte, que traerá el 100% de la pensión. Luego vamos con el monto de la pensión contributiva de sobrevivientes por muerte del afiliado.
Y después la financiación de la pensión contributiva de sobrevivientes por muerte del afiliado, que estará únicamente a cargo de la administradora del régimen de prima media. Por último, tendremos también una indemnización sustitutiva y devolución de saldos de pensión de sobrevivientes por muerte. En caso tal de que no se llegare a tener los porcentajes, habrá los porcentajes de semana, la densidad de semanas de cotización para el momento de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. En caso tal de la inexistencia de beneficiarios, unas reglas claras de a quién va destinada la pensión. En caso tal de que no haya. En otras prestaciones, pues tendremos el auxilio funerario, que todavía se limita entre los 5 y los 10 salarios mínimos. En el capítulo 11 tendremos la administración y financiamiento del componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo. Y veremos que las entidades administradoras del componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo seguirán siendo las mismas, pero habrá un nuevo fondo de ahorro. Todavía no está muy claro quién lo administrará. Y un fondo de ahorro único, en el cual se harán todas las cotizaciones mayores a 3 salarios mínimos. Los niveles de patrimonio, pues son las características que debe tener este fondo. Los requisitos de las entidades administradoras, pues son cuáles son los requisitos, quién las vigila, el caso de la superintendencia solidaria. Criterios de gobierno corporativo, de buenos manejos de este fondo, fondos de pensiones con patrimonios autónomos, participación de los afiliados en el control de las entidades administradoras, inversión de los recursos, que como ya vimos es pública y solamente será para generar rendimientos. Tenemos también en este capítulo 11 una rentabilidad mínima y reserva de estabilización de rendimientos, una renta mínima en caso de liquidación, fusión o cesión de administradoras por retiro del afiliado, una publicación de la rentabilidad que generan de esos dineros al afiliado, unos contratos para el recaudo y transformación de los recursos, una garantía estatal de las prestaciones del componente complementario, para que el Estado se compromete a velar porque esos dineros estén bien manejados, y unas sanciones a las administradoras que no manejen bien los dineros. En el capítulo 12 veremos que la administradora colombiana de Colpensiones formará parte del pilar contributivo, como ya lo vimos, entre 1 y 3 salarios mínimos, y tendrá funciones adicionales, como los BEPS. En el capítulo 13 tenemos una rectoría del sistema, un Sistema Nacional de Protección Social Integral para la Vejez. Se creará un Consejo Nacional de Protección Integral para la Vejez y una Comisión Técnica de Protección Integral para la Vejez. Régimen de transición. En el régimen de transición, todavía no está muy claro con cuántas semanas será. En la reforma parece que son 1000, pero en el primer debate del Congreso se estableció que 900 semanas para las personas que hayan cotizado 900 semanas al 31 de diciembre de 2024 permanecerá el régimen de transición. Ese es su seguro provisional de que las pensiones de las personas que tengan ese número de semanas permanecerán intactas en la ley 100 con las reglas de ley 100. Y habrá una oportunidad de traslado para las personas que no tengan la densidad de semanas de 900 semanas que estamos hablando, aunque la ley 100 en la reforma diga que son 1000, en el primer debate ya se acordó que son 900, y una oportunidad de traslado de 6 meses para los que se quieran trasladar, o si no, el Estado los trasladará al fondo que el gobierno elija, el gobierno, perdón. Y en el capítulo 15 tendremos un sistema de información para la protección social para la vejez, que será un
sistema de información fluido. Y tendremos el capítulo 16, unos servicios de bienestar para la vejez. Esos servicios sociales complementarios para la vejez comprenderán calidad de la información, educación financiera en protección social, inembargabilidad, imprescriptibilidad, sanciones y tratamiento tributario. En el capítulo 16 seguimos con los servicios de bienestar para la vejez y tendremos una especial protección al trabajo comunitario, campesino, solidario y popular. Término para adelantar acciones administrativas respecto de pensiones reconocidas. Este término tendrá menos años para que las personas puedan reclamar sus derechos. Y una conmutación o constitución de rentas vitalicias. Esa conmutación o constitución de rentas vitalicias se podrán analizar de manera que esas personas que tienen esas rentas vitalicias con los fondos se puedan conmutar con retiros programados. Y este término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones en este momento es imprescriptible, las acciones administrativas, pero las acciones administrativas no podrán superar 5 años con esta nueva reforma. Entonces se reduce el término que tienen los afiliados para adelantar acciones administrativas, para acceder a su pensión. Esta reforma pensional, la presente ley, entrará en vigor en 1 de enero del 2025 y fue radicada por Gloria Inés Ramírez Ríos, ministra de Trabajo, y está todavía por verse si queda tal cual como se está en la presentación de la ley o cambiará drásticamente dentro de las discusiones del Congreso. Entonces, de manera que hasta aquí esta reforma está planteada de esta manera, pero puede sufrir varios cambios en el camino. ¿Está usted preocupado por la situación pensional de los colaboradores de su organización, teniendo en cuenta que se avecina una reforma pensional? En esta ocasión, queremos ofrecerle 2 servicios para que los colaboradores de su organización puedan recibir información, así como el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre su futuro pensional. Estos servicios son capacitaciones presenciales y virtuales sobre pensiones para empresas y 2 jornadas de consultoría pensional presencial o virtual para empresas. Las capacitaciones sobre pensiones son charlas de 2 horas para ayudar a sus colaboradores a entender el sistema pensional colombiano, conocer sus derechos y obligaciones, y las capacitaciones incluyen ejemplos prácticos para aterrizar los conocimientos y su aplicabilidad. En el caso de las jornadas de consultoría, consisten en programar jornadas para revisar la historia laboral de sus colaboradores de manera individual y voluntaria, para brindarles orientación de los caminos que pueden tomar en su recorrido hacia una vejez digna. Estas jornadas pueden ser de mediodía o un día completo. Ofrézcale a sus colaboradores herramientas en su camino hacia una pensión que les pueda ayudar a tener una vejez tranquila y digna. Solicite una cotización para cualquiera de estos 2 servicios diligenciando nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web.